Integración psiquedélica, lógicas no ordinarias y retos de la psicoterapia en estados expandidos de conciencia. Mark B. Ayala. Capítulo 6. Intervención y psicoterapia de integración. En última instancia, el hombre no debería inquirir cuál es el sentido de la vida, sino comprender que es a él a quien se inquiere. En una palabra, solo siendo responsable puede contestar a la vida, de modo que la logoterapia considera que la esencia íntima de la existencia humana está en su capacidad de ser responsable. Viktor Frankl. Que una llave funcione bien o no depende de que encontremos una cerradura adecuada con la que aquella encaje, sino única y solamente de que nos facilite el camino hacia el fin que queremos alcanzar. Ernst von Glaserfeld. Contexto en el que se desarrolló el formato de intervención. El formato de intervención presentado en este libro ha estado influenciado de una forma determinante por el contexto en el que se ha ido desarrollando. Empecé a colaborar con ICERS en el 2012, respondiendo a las dudas que recibíamos por correo electrónico y por teléfono. Debido al volumen creciente de estas peticiones, decidimos crear una sección específica en la página web, con un correo electrónico asociado. En aquel entonces le llamamos Help Center y posteriormente pasó a llamarse Servicio de Integración y Apoyo. Desde el 2012 hasta el 2018 fui la única persona que atendía en ese servicio respondiendo a los correos, llamadas telefónicas y haciendo sesiones por videoconferencia. A partir del 2018, el servicio empezó a cambiar y se incorporaron nuevas personas al proyecto. En el momento de escribir este libro, el servicio se encuentra en remodelación, dado que actualmente existen muchos más terapeutas que ofrecen sesiones de integración online. El servicio de integración ICERS siempre ha sido gratuito. Los usuarios no han pagado nunca por las sesiones. Durante los primeros años trabajé de forma voluntaria y más adelante hubo que buscar financiación para poder sostener el servicio. Recibimos donaciones de filántropos, así como financiación de programas públicos de reducción de riesgos, como en el caso de la convocatoria del 2015 del New Approach in Harm Reduction Policies and Practice de la Comisión Europea. Con esto quiero ilustrar el escenario en el que empecé a trabajar, en el que los recursos tanto económicos como personales eran muy limitados. Pero a pesar de las dificultades que esto comportaba, también me obligó a desarrollar una metodología de intervención que evaluara las necesidades reales de los usuarios y respondiera de la mejor forma posible a sus dificultades. Los usuarios habitualmente provenían de distintos países occidentales, principalmente Europa, Estados Unidos y Reino Unido. Por tanto, el método desarrollado tiene un sesgo en cuanto al tipo de población al que se ha aplicado. Había todo tipo de perfiles, desde personas completamente neófitas hasta psiconautas muy experimentados y con mucho conocimiento teórico. En los primeros años, la mayor parte de las intervenciones se realizaba mediante intercambio de correos electrónicos y, si la persona lo requería, a través de videoconferencia. La mayoría de los casos que atendí requirieron algunos correos electrónicos y una sesión por videoconferencia. Así realicé cientos de intervenciones de visita única. El objetivo de aquel entonces no era tanto solucionar el problema como facilitar información y proporcionar recursos para que los usuarios pudieran encontrar el apoyo necesario en su entorno inmediato. Sin embargo, en muchas ocasiones pude comprobar cómo única visita lograba reducir el sufrimiento de forma adecuada, especialmente en los casos menos graves, en particular el escenario que he descrito como falta de preparación. Posteriormente, pude dar una atención más prolongada a los usuarios que lo necesitaban. En cualquier caso, el número de sesiones ofrecidas era de entre 3 y 10. En muy pocos casos hice más de 10 sesiones. Por ello, el formato de intervención que he ido desarrollando a lo largo de años puede definirse como breve. Esto vino motivado en primera instancia por los recursos disponibles, pero pronto me di cuenta de que este formato breve era, de hecho, el más adecuado para el abordaje de la integración de experiencias en estados no ordinarios y sobre todo en aquellos en los que había efectos adversos y sintomatología ansiosa. Todo ello fue definiendo de una forma orgánica la forma de trabajar, el paradigma teórico adoptado y el tipo de intervenciones llevadas a cabo. Puede resultar de interés para el lector entender la evolución del formato de intervención, por eso lo describiré brevemente a continuación.
La evolución del método terapéutico. Realicé las primeras sesiones de integración en el año 2012 y el servicio se consolidó en el 2013. En aquel momento, mi formación principal era la de licenciatura en psicología, la formación en psicología transpersonal y respiración holotrópica en Growth Transpersonal Training y diversas experiencias en formaciones no regladas sobre psicoterapia y psicodélica. Había realizado formaciones también en el uso de música en estados expandidos de conciencia, así como estudios sobre religiones comparadas. Las intervenciones que llevaba a cabo en ese momento estaban basadas en los principios de escucha activa, apoyo empático, psicoeducación, proporcionar información veraz acerca de los distintos aspectos de la terapia psiquedélica y sobre todo en el trabajo con el relato de la experiencia, la contextualización y el ofrecer distintas interpretaciones a una experiencia basada en diversos modelos y cartografías de la psique y la experiencia psiquedélica. En la práctica, eso se traducía en sesiones durante las cuales o bien proporcionaba información y recursos adicionales para que la persona pudiera seguir entendiendo su experiencia, o sesiones en las cuales se discutían, interpretaban y analizaban distintos aspectos de la experiencia, tratando de dilucidar su significado y proporcionar mayor sensación de insight acerca de uno mismo y de la experiencia. Estas intervenciones no seguían ningún formato en particular y debo confesar que carecía de formación adecuada para lidiar con determinadas situaciones. En ese momento estaba trabajando a ciegas, basándome solamente en la experiencia de mi propio proceso personal y las formaciones transpersonales que había realizado. Un aspecto importante en estas sesiones era el nivel de relación con el paciente. Trataba de maximizar la buena relación terapéutica y consideraba eso como una intervención en sí misma. Así, en ese periodo, mis intervenciones se focalizaban principalmente en las dimensiones espiritual y cognitiva de la integración. En el año 2014 decidí formarme más específicamente en psicoterapia y escogí un modelo integrador que combinaba la perspectiva sistémica y constructivista, en particular en su vertiente narrativa. Esto resultó útil para adquirir mayor conocimiento y más herramientas para trabajar en la construcción de significados y empezar a comprender los principios de las intervenciones breves. A su vez, ese año tuve la oportunidad de participar en la formación de MAPS sobre psicoterapia asistida con MDMA, en la cual pude comprender más profundamente los mecanismos terapéuticos de las experiencias con este entactógeno, así como ver a otros profesionales, en este caso Michael y Anne Mitschhofer, realizar las sesiones de integración. En este periodo desarrollé mayor capacidad para trabajar de una forma más efectiva en las dimensiones cognitiva y emocional y empecé a tener en cuenta la importancia de la dimensión social de la integración. Sin embargo, cada vez resultaba más claro que este tipo de intervenciones eran poco útiles en determinados casos o al menos poco eficientes, sobre todo cuando aparecían efectos adversos o sintomatología ansiosa y depresiva. Empecé entonces a diferenciar los distintos escenarios del trabajo en integración, la maximización de beneficios y la reducción de efectos adversos. Este fue un punto crucial para orientar el futuro desarrollo del enfoque clínico de mi trabajo en el Servicio de Integración y Apoyo de ICERS. Por eso, en el 2015, consideré necesario formarme en el manejo de la sintomatología más incapacitante para dar respuesta efectiva a los casos en los que había efectos adversos complejos. Me formé en terapia constructivista, según el modelo del Mental Research Institute de Palo Alto. Esta es una aproximación cognitivo-conductual en la forma, aunque muy flexible y creativa, que me pareció particularmente útil en el formato breve de integración de experiencias psiquedélicas que ofrecía en ICERS. Por tanto, en este periodo, las intervenciones empezaron a ser más completas, teniendo en cuenta las dimensiones del comportamiento y sintomatología física, además de las ya mencionadas anteriormente. Fue a lo largo del 2015 y 2016 cuando empecé a clasificar los distintos perfiles de usuarios que solicitaban ayuda al servicio de apoyo. Esta clasificación ha ido evolucionando hasta el modelo que se presenta en este libro. Lejos de estar concluido, lo considero una primera aproximación a las necesidades terapéuticas de la integración de experiencias psiquedélicas que seguirá desarrollándose en los próximos años. En los años 2017 y 2018 traté de profundizar en el manejo de las técnicas terapeutas que había aprendido hasta entonces,
recibiendo más formación en terapia estratégica de la Escuela de Palo Alto y supervisión en los casos que estaba llevando. Mis supervisores no tenían especial experiencia en el manejo de casos relacionados con experiencias psicodélicas, pero les parecía interesante mi trabajo de intentar integrar disciplinas aparentemente poco relacionadas. Otro de los aspectos que traté de desarrollar fue una mayor comprensión acerca de distintas estructuras caracteriales, mediante el estudio y la formación en la psicología de los eneatipos de Claudio Naranjo, y cómo individualizar la terapia y el lenguaje utilizado para cada caso en particular. En 2019 tuve la oportunidad de formarme en el uso de psilocibina para el tratamiento de la depresión resistente y la técnica específica de integración basada en la teoría del control perceptual y el Method of Levels, especialmente útil para la maximización de beneficios y las intervenciones en integración de sesión única o formato ultra breve. Estas formaciones académicas, junto con mi propio proceso personal, tanto en estados expandidos y respiración holotrópica como en psicoterapia y estudios de distintas tradiciones espirituales, principalmente el Zen, el yoga y la tradición judía, han conformado el formato terapéutico y los principios de intervención que aquí se presentan. Por supuesto, la mayoría de los principios expuestos aquí no son de mi creación, sino una síntesis de distintos principios comunes a varias escuelas, así como intervenciones específicas creadas por grandes figuras de la filosofía, la psicoterapia y la espiritualidad, que he tratado de unir de una forma coherente para dotar de estructura los aspectos transpersonales y espirituales de la terapia psiquedélica, y a la vez dar profundidad y mayor calado a las prácticas psicoterapéuticas cognitivas y conductuales. He tratado de citar todas las fuentes de los conceptos presentados aquí que han desarrollado otros autores, así que el lector podrá profundizar en los aspectos que más le interesen acudiendo a las obras originales. Referencia 2. Digo aparentemente, puesto que los creadores del modelo terapéutico del MRI de Palo Alto, en mi opinión, tenían un buen conocimiento de las características de las experiencias psicodélicas. A lo largo de este libro he incluido ejemplos y anécdotas de cómo algunos de los pioneros de este modelo, como Gregory Bateson y Paul Watzlawick, además de la misteriosa figura de Milton Erickson, tenían conocimiento tanto de las sustancias psiquedélicas como de las escuelas de psicología profunda y amplios conocimientos en filosofía mística oriental. Por lo que me atrevo a aventurar que la escuela de terapia breve de Palo Alto, en sus orígenes, estuvo influenciada por las sustancias psiquedélicas y los estados no ordinarios de conciencia. Principios básicos de intervención. Acerca del número de sesiones y la duración del tratamiento. Como hemos comentado anteriormente, el formato de intervención ha sido breve desde el principio. Inicialmente, esto vino determinado por una cuestión de recursos, pero posteriormente me di cuenta de que era útil y efectivo hacerlo así. La intervención se plantea desde un inicio como limitada, tanto en tiempo como en número de sesiones. El número máximo de sesiones ofrecidas es de 10. En algunos casos no hay que utilizarlas todas y en otros casos excepcionales hay que hacer alguna sesión más, casi nunca más allá de 15. La duración temporal de la intervención no está tan limitada. Las 10 sesiones pueden distribuirse como mejor convenga en términos terapéuticos. Habitualmente, las primeras 4 sesiones se realizaban semanalmente y después se iban espaciando. Por eso, una intervención puede durar 6 meses, pero hacer solamente 10 sesiones o menos. Esto contrasta mucho con paradigmas habituales de terapia, en los que el proceso plantea de una forma abierta y sin previsión de cuánto va a terminar, de cuándo va a terminar. Sin embargo, las estadísticas de los estudios realizados en servicios de sanidad pública, tratamientos conductivos conductuales para el TPT y la depresión muestran que la mayor parte de los pacientes que acuden a psicoterapia realizan un número de sesiones bajo en comparación con la percepción general. La medida se sitúa entre 4 y 8. O'Donoghue, Kukiare, 2008, Connolly Gibbons, en el 2011. Sea porque los objetivos terapéuticos se han alcanzado, porque la terapia no funciona según lo esperado por el paciente o porque éste decide dar por terminado el proceso por cualquier otra razón. Otros estudios
Han encontrado que incluso con psicoterapias de corte ecléctico y orientado al insight, la mediana de sesiones es también baja, alrededor de 8. La mitad de los pacientes terminan el proceso a las 10 sesiones y 2/3 antes de las 15. Coase, 1979. La mayoría de los estudios coinciden en que solamente una pequeña parte de los pacientes que acuden a psicoterapia realiza más de 15 sesiones y en muy pocas ocasiones el proceso de alarga más allá de 24 sesiones. Así que es razonable pretender producir un cambio o una mejora tangible dentro de este rango de sesiones. Sin embargo, es comprensible que a la mayoría de los terapeutas esta concepción les parezca superficial y poco ortodoxa. La cuestión de la profundidad sería motivo de un debate más específico, pero espero que a través de estas páginas el lector se dé cuenta de que mi aproximación a la cuestión de la integración y la terapia no es en lo absoluto superficial. El mismo Freud se planteaba la utilidad de un tratamiento limitado y las dudas que albergaba acerca de cuándo terminar un proceso terapéutico. En su ensayo Análisis terminable e interminable nos dice: era un caso en el que el tratamiento se inhibía a sí mismo. Se encontraba al borde de un fracaso como resultado de su éxito parcial. En esta situación eché mano al procedimiento heroico de fijar un límite de tiempo para el análisis. Al comenzar el trabajo de 1 año, informé al paciente de que ese sería el último de su tratamiento, cualquiera que fuera el resultado en el tiempo acordado. Al principio no me creyó, pero en cuanto se convenció de que hablaba en serio, apareció el cambio deseado. Sus resistencias cedieron y en los últimos meses fue capaz de reproducir todos los recuerdos y descubrir todas las relaciones que parecían necesarias para la comprensión de su neurosis precoz y para dominar la actual. Cuando me dejó, el verano de 1914, sin sospechar como el resto de nosotros lo que había de suceder enseguida, creí que su curación era radical y permanente. Freud, 1937. Las escuelas de terapia breve utilizan este mismo modelo de sesiones limitadas, alrededor de 10, y nuestra forma de intervenir puede considerarse análoga a esta concepción de la psicoterapia. En estas escuelas suelen definirse 3 fases del tratamiento. Fase 1, en la que pretendemos comprender el problema y los mecanismos que lo mantienen, así como una definición clara de los objetivos. Referencia 3. Hay varios aspectos que analizar en esta cita y resulta impactante lo mucho que han calado en la práctica contemporánea de la terapia algunos principios que Freud apunta aquí de forma implícita. Por un lado, se considera fracaso al éxito parcial, paradigma común de muchos pacientes y terapeutas actuales. Además, se considera un procedimiento heroico el poner un límite temporal a la terapia. Desde luego que para muchos terapeutas ese tipo de intervenciones son heroicas. Habría que plantearse qué opinan los pacientes de ello. En tercer lugar, en cuanto a la suposición de que la cura era total, Freud se refiere aquí a lo ocurrido tras el estallido de la Primera Guerra Mundial en el 1914. Por lo visto, el paciente empeoró durante los tiempos de la guerra para decepción de Freud. Es legítimo ver acerca de que si se trataba de que el psicoanálisis no había sido exitoso o fue incompleto, o si por el contrario los factores ambientales como la guerra justifican la aparición de síntomas neuróticos. El psicoanálisis pretende prevenir la aparición de síntomas incluso en periodos tan excepcionales como una guerra mundial. Todos estos ingredientes, presentes también en orientaciones contemporáneas de psicoterapia, así como en concepciones occidentales de la vida espiritual, abocan el proceso terapéutico a un previsible fracaso por sus expectativas irreales y la falta de comprensión de la naturaleza de la vida real. Fase 1, en la que pretendemos comprender el problema y los mecanismos que lo mantienen, así como una definición clara de los objetivos. La fase 2, en la que llevamos a cabo intervenciones específicas para desbloquear la sintomatología y empezar a resolver el problema. La fase 3, en la que se consolidan aprendizajes y se termina la terapia. El formato aquí propuesto está basado en un proceso de unas 10 sesiones, aunque puede haber variaciones y el terapeuta debería ser flexible. Hay que hacer las mínimas sesiones posibles para que la persona recupere su autonomía, pero siempre todas las que sean necesarias.
El número de sesiones que se indican en cada fase es orientativo, pero da una idea de cómo es el desarrollo del proceso. Para una excelente descripción acerca de los principios, para abreviar un proceso terapéutico y comprenderlo desde la perspectiva amplia, se puede consultar la magnífica obra La táctica del cambio de Fish, Wickland y Segal, 1984. Esta obra constituye quizás uno de los mejores manuales de psicoterapia disponibles y explica de forma magistral los principios terapéuticos esbozados aquí y muchos otros aspectos útiles para cualquier terapeuta. Respeto radical hacia el cliente, su experiencia y su cosmovisión. El colectivo de personas que utilizan sustancias y prácticas modificadoras de la conciencia es muy diverso, desde personas con una cosmovisión occidental, materialista, hasta personas que adoptan cosmovisiones indígenas, espirituales y chamánicas. En muchas ocasiones se producen debates intensos acerca de los conflictos entre la ciencia y la espiritualidad, entre investigadores en neuroimagen y practicantes chamánicos, y en definitiva, entre distintas concepciones y tradiciones y usos de las sustancias psicodélicas. Estos debates son comprensibles, pues cada una de las posiciones teóricas explica a su propia manera tanto la forma adecuada de trabajar como los mecanismos terapéuticos operantes e incluso la naturaleza y orígenes de la propia experiencia psicodélica. Además, dentro de cada una de estas distintas cosmovisiones tampoco existe un consenso. Las distintas escuelas de psicoterapia se pelean acerca de la validez de ciertos axiomas. Distintas escuelas chamánicas consideran aberrantes las prácticas de otros investigadores y psiquiatras. Están en desacuerdo acerca de los mecanismos terapéuticos de las sustancias psicodélicas. Es imposible conseguir un consenso que contente a todos. Y en este contexto es en el que tiene que trabajar un terapeuta de integración. Como hemos visto en el capítulo 3, en psicoterapia trabajamos con las realidades de segundo orden, es decir, las que construye el paciente acerca de aquellas cosas que le han ocurrido. Si el terapeuta de integración tiene una perspectiva muy rígida acerca de ciertos aspectos de la naturaleza de la experiencia psicodélica o de los usos o interpretaciones adecuados, el rango de pacientes con el que se podrá trabajar será muy reducido, puesto que en muchas ocasiones su cosmovisión entrará en conflicto con la cosmovisión del paciente. Estas dinámicas de oposición no resultan útiles a la hora de construir una buena relación terapéutica, que es uno de los principales factores que influyen en el buen desarrollo y resultados de la terapia. Por tanto, lo más práctico y efectivo es tener un respeto radical hacia la cosmovisión del paciente. Esto implica que no es el paciente quien tiene que adaptarse a la visión o escuela del terapeuta, sino lo contrario. El terapeuta debe esforzarse por comprender tanto como le sea posible cómo ve e interpreta el mundo de su paciente. Para ello, debemos escuchar con atención, entender qué conceptos utiliza la persona para describir su experiencia y también qué tipo de lenguaje utiliza para hacerlo. Esto no significa que tengamos que darle la razón en todo al paciente. Desde luego que puede ser adecuado en algunas ocasiones ofrecer una visión distinta, pero esto lo haremos siempre desde el respeto radical y utilizando la visión y el lenguaje del propio paciente. Las sustancias psicodélicas tienen una cualidad sorprendente. La misma dosis de la misma sustancia aplicada en ocasiones distintas puede provocar experiencias totalmente diferentes. Los psicodélicos se adaptan a nuestra realidad, situación y necesidades y son, como dice Grof, amplificadores no específicos de procesos internos. De la misma forma, el terapeuta de integración debe proceder con la misma actitud, adaptándose a la idiosincrasia, necesidades y sobre todo a la cosmovisión del paciente para así ayudar a producir cambios terapéuticos desde el centro de esa cosmovisión. En el modelo de la respiración holotrópica decimos que la actitud necesaria cuando trabajamos con alguien, tanto si es durante su sesión de estados no ordinarios de conciencia como en cualquier encuentro que tenemos con esa persona, no es to meet them where they are, encontrarnos con esa persona tal y como es en ese momento. Weinstein, en Nardon y Watzlawick, 1999, nos dice que la labor terapéutica no consiste ni en buscar la verdad, ni en dirigir la terapia hacia lo que se considera correcto. Consiste únicamente en crear aquellas condiciones de aprendizaje en las que algo distinto, factible y adecuado a la idiosincrasia del cliente pueda ocupar el lugar de esos síntomas y ese sufrimiento. Además, si podemos confiar en la capacidad y potencial del cliente para resolver sus propias dificultades, honrando su sabiduría interna
y la tendencia de la psique a resolver satisfactoriamente los contenidos inconclusos, esto puede arrojarnos una visión nueva sobre la persona con quien estamos trabajando. La visión que tengamos sobre nuestros pacientes es un factor crucial en el desarrollo del proceso. Si vemos en ellos personas capaces y llenas de potencial, nos resultará más fácil confiar en el proceso y en el resultado será una mayor eficacia. Sin embargo, si vemos a nuestros pacientes como personas dependientes y vulnerables, desorientadas y que necesitan nuestro apoyo puesto que de otra forma no van a resolver sus problemas, el resultado será mucho menos satisfactorio. El poder de las profecías autocumplidas es determinante en cualquier relación interpersonal, especialmente en relaciones asimétricas, tanto en ámbitos educativos como en el conocido efecto Rosenthal o efecto Pygmalion, como en psicoterapia. Un ejemplo positivo de este tipo de dinámicas lo encontramos en la relación entre Sonja Knips, una aristócrata vienesa casada con un rico industrial que se interesó en el arte. Cuenta la historia que los primeros tiempos del matrimonio no fueron especialmente felices. En el 1989, el pintor Gustav Klimt pasó un año en contacto con el matrimonio y realizó su conocida obra Retrato de Sonja Knips. Si uno compara el retrato de Sonja Knips que realizó Klimt con la fotografía que tenemos de ella del mismo año, se puede apreciar una diferencia muy notable. El aspecto de la joven mujer en la fotografía es de una persona mucho mayor a los 24 años que tenía. Además, su expresión es cuasi tétrica y falta de vida. Sin embargo, el retrato que realizó Klimt es de una hermosa y atractiva joven que poco tiene que ver con la mujer de la fotografía. Pero al ver otra foto tomada 10 años después, nos sorprendemos viendo una mujer que se parece mucho más a la del retrato de Klimt. Podemos preguntarnos si Klimt vio la esencia de Sonja Knips y si, a través de la visión del pintor, ella pudo evolucionar y transformarse en lo que realmente podía llegar a ser. 4. Referencia 4. Se reconoce como efecto Pygmalion o Rosenthal a la influencia que tienen las expectativas de los profesores en el desarrollo real de los alumnos. Aunque ha habido críticas al respecto, la idea central es que si los profesores esperan que los alumnos lo hagan bien porque les han dicho que son alumnos capaces o por cualquier razón, estos lo hacen bien. De forma similar, ocurre en psiquiatría el diagnóstico recibido, ya que determina de forma drástica la percepción que el psiquiatra tiene del paciente, independientemente de los comportamientos que muestre. Una muestra de ello la podemos encontrar en el ya citado experimento llevado a cabo por Rosenthal acerca de estar sano en un medio enfermo, en el que ingresaron en un psiquiátrico aparentando tener síntomas psicóticos. Una vez establecido el diagnóstico, se comportaban de forma completamente normal. Sin embargo, el personal médico fue incapaz de detectar que había una persona sana ingresada por error. Rosenthal en Watzlawick, 2015. Si como terapeuta podemos confiar en esa visión, les otorgamos un respeto y poder adicionales a nuestros pacientes y confiamos que puedan convertirse en la mejor versión de sí mismos, sea la que sea. Decía Paracelso, tal como el hombre imagina ser, así será, y es aquello que imagina. La necesidad de una clara definición del problema. Como vimos en el capítulo 2, la integración y la psicoterapia no son lo mismo. La psicoterapia de integración es una intervención focalizada sobre un evento en particular, la experiencia psiquedélica y sus posteriores implicaciones. Por ello, tiene un objetivo limitado y no constituye un proceso terapéutico abierto, o al menos no en la visión en la que se presenta en este libro. El objetivo del terapeuta de integración es devolver la sensación de control a la persona tras su experiencia psiquedélica, para que pueda seguir con su proceso de exploración y crecimiento sin la muleta de la psicoterapia. No hay una aspiración más elevada en psicoterapia que devolver la autonomía a los pacientes. La psicoterapia psiquedélica parte del supuesto de que la curación y el aprendizaje están en nuestro interior, que es a través de la navegación en nuestra alma cómo podemos resolver los conflictos e incluso adquirir mayor conocimiento y conciencia espiritual.
Si la sabiduría ya está en nuestro interior, la actitud del terapeuta de integración debería ser la de honrar esa sabiduría de sus pacientes y trabajar para que recuperen sus propios recursos que les permitan avanzar en su vida de forma satisfactoria. ¿Por qué íbamos a cambiar la actitud con la que trabajamos durante las sesiones psicodélicas en nuestra práctica terapéutica? Las intervenciones más aceptadas durante las sesiones psicodélicas son aquellas que respetan el flujo natural de la experiencia de la persona. De hecho, se anima a la persona a que se entregue a la experiencia sin juicio y sin tratar de controlar lo que ocurre. Hablamos habitualmente de intervenciones no directivas. Sin embargo, me parece más exacto decir que se trata de intervenciones inner directive, es decir, directivas hacia adentro. La actitud del terapeuta de integración debería ser precisamente esta, ser directivo hacia el interior de la propia persona. Por supuesto que como terapeutas vamos a hacer intervenciones y prescripciones, pero siempre buscando la apropiada sabiduría y recursos de los que ya dispone el paciente. Para que esto pueda suceder, es vital hacer una buena definición de objetivos terapéuticos y para ello es imprescindible definir con claridad el problema. A menudo, los pacientes vienen a la consulta aquejados por un problema aparentemente insoluble, que sin embargo, al empezar a preguntar, nos damos cuenta que está poco definido, incluso para el paciente. Las personas perciben el malestar y el sufrimiento, pero habitualmente la comprensión del problema es bastante limitada. Durante las primeras sesiones hay que realizar una exploración en profundidad del problema y entenderlo tanto como sea posible. Hay que comprender cuál es el problema, cómo y cuándo se produce, en qué afecta a la vida de la persona y sobre todo cómo se convierte esa situación en un problema para el paciente. Entender en profundidad el problema puede en sí mismo ser fuente de sorprendentes insights que conduzcan a la reestructuración o incluso a su solución. La comprensión del problema en este sentido se refiere a un conocimiento de cómo opera el problema, no a sus causas etiológicas o a un diagnóstico. Queremos conocer los mecanismos por los que el problema aparece y se mantiene más que las causas pasadas de ese problema. Las causas del problema están en el pasado, pero su solución está en el presente y en el futuro. Por tanto, la terapia de integración, aún teniendo como objeto una experiencia ocurrida en el pasado más o menos reciente, tiene una clara orientación hacia el futuro. Los objetivos terapéuticos respecto al problema van a ser definidos por el paciente. Como terapeutas debemos saber exactamente qué es lo que espera la persona de nosotros, en qué nos está pidiendo que intervengamos y cómo sabremos si estamos logrando o no avances en la dirección de la solución. En algunas ocasiones, esos objetivos serán utópicos, poco realistas o imposibles de alcanzar. Y es tarea del terapeuta definir estos objetivos con la colaboración del paciente para llegar a objetivos consensuados que sean realizables y evaluables. Habitualmente, con una buena definición de cuál es el problema y qué factores están interviniendo en su mantenimiento, los objetivos terapéuticos suelen quedar definidos y tanto terapeuta como paciente suelen tener una idea clara de cómo reconocer el momento en el que ya podemos finalizar la terapia. Hay que conseguir una descripción del problema lo más precisa posible. No nos vale con problemas generales como tengo que integrar esta experiencia. Este tipo de problema no está definido y tiene muy difícil solución. Debemos seguir indagando. ¿Qué aspectos de la experiencia crees que tienes que integrar? ¿Cómo te das cuenta de que no has integrado todavía esa experiencia? ¿Qué será diferente el día que por fin hayas podido integrar esa experiencia? Debemos buscar descripciones del problema que incluyan tantas dimensiones como sean posibles, desde el comportamiento, los aspectos cognitivos, las emociones y hasta las relaciones interpersonales. Una de las preguntas que siempre hago en primera sesión es ¿cómo podemos saber tú y yo que ha llegado el final de la terapia? ¿Cómo podremos saber que el problema que te traía hasta aquí ya está resuelto y que no hace falta que tengamos más sesiones? Este tipo de preguntas suelen ayudar a redefinir el problema y los objetivos hacia los aspectos concretos que mayor malestar están produciendo. La siguiente pregunta suele ser, ¿y cuál será una primera señal de que la situación está empezando a mejorar? Buscamos un cambio mínimo perceptible.
generar una situación en la que podamos ir obteniendo pequeñas victorias que nos permitirán, por un lado, acercarnos a la solución del problema y por otro, y más importante, ir generando la sensación de control y autonomía y confianza en los propios recursos para afrontar la situación. Distintas metáforas para expresar este tipo de abordaje puede ser, por ejemplo, la bola de nieve o el efecto avalancha. Buscamos producir un pequeño cambio, una pequeña bola de nieve que empieza a bajar por la pendiente y que vaya creciendo paulativa pero incesantemente. O el trabajo de los madereros antiguos que mandaban los troncos cortados al río abajo. En ocasiones, los troncos se quedaban apelotonados y encallados en algún recodo del río y se detenía su avance. Entonces, un profesional se paseaba por la maraña de troncos encallados, examinándolos detenidamente y buscando lo que se conoce como keylog, el tronco clave. En vez de ir moviendo troncos sin ton ni son, el maderero buscaba el tronco que una vez movido va a permitir que todo el conjunto se desencalle. Otra imagen es la de las fichas del dominó que caen progresivamente tras tocar únicamente una primera pieza inicial. En ocasiones también se explica esto como un cambio. Los cambios parecen insignificantes, pero cientos de millas después el barco está en un lugar completamente distinto. Distintos autores han hablado de las modalidades de cambio que pueden producirse en un proceso terapéutico. Václavic, Beavin y Jackson, 1981, Lászlówyk y Wikland en Fish en el 1976, Václavic y Nardone en el 1992, Nardone y Balbi en el 2009. En este tipo de abordaje, puede ser que el terapeuta no vea los potenciales resultados de los cambios sorprendentes que se producen meses después de una experiencia psicodélica bien integrada y un proceso terapéutico bien resuelto. En muchas ocasiones, simplemente veremos el fin del sufrimiento y el inicio de una nueva etapa en la que la persona camina por su propio pie y va llevando a cabo los cambios que desea. Una vez desbloqueada la sintomatología y consolidados los nuevos mecanismos de afrontamiento, la terapia puede terminar. De alguna forma, reconducimos una situación de lidiar con efectos adversos a maximizar los beneficios de una misma experiencia.